Abran su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 8, que es en donde vamos a seguir nuestro estudio en esta noche. Cuando encuentren Isaías capítulo 8, por favor, déjenme saber que lo encontraron. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a orar una vez más. ¿Qué les parece? Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a las verdades que en ella podemos encontrar hoy. Y no solamente eso, Señor, sino que también nos dé tanto el querer como el hacer de tu perfecta voluntad, aplicando lo que vamos a escuchar y vamos a estudiar aquí hoy en esta porción de la Escritura. Bendice a tu pueblo entonces con entendimiento, alúmbranos, Señor, alumbra nuestras mentes, oh Dios, toca nuestros corazones y ayúdanos a ver las cosas en tu palabra como tú las ves, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les he dicho muchas veces, ¿verdad?, que los libros proféticos tenemos que prestar mucha atención porque a menudo hay profecías que se dan que son exclusivamente para el pueblo de Israel, que son exclusivamente para Judá, etcétera, etcétera, y que no podemos aplicarlas a la iglesia así ¿verdad? Lo que sí podemos aplicar, y también se los he dicho, son los principios que se nos presentan en esos libros proféticos. Porque hay principios en esos libros proféticos que podemos nosotros aplicar a nuestra vida sin ningún problema. Porque no tienen que ver con algún suceso específico, con algo específico que el Señor le haya dicho a Israel, sino que son principios que van para pueden aplicarse para todas las personas. Entonces, habiendo dicho todo eso, ahí en Isaías capítulo 8, y hoy vamos a comenzar desde el versículo 16, hemos estado viendo que entre todas las cosas que le están sucediendo al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén en particular, porque es a quien se está dirigiendo el Señor, hemos podido ver que cuando Dios está del lado de su pueblo, es que su pueblo puede estar a salvo, confiado y saber que Dios lo va a cuidar de sus enemigos, ¿verdad? Entonces es una de esas cosas que nosotros como iglesia también podemos estar seguros de que eso va a suceder. Si Dios está de nuestro lado, si nosotros estamos buscando la voluntad de Dios y ponemos nuestra mira en hacer la voluntad de Dios y sabemos que es la voluntad de Dios, entonces Él va a estar con nosotros y nos va a poder mantener a salvo y nos va a poder guardar o cuidar de nuestros enemigos. Si nos salimos de ese centro de su voluntad, pues nos estamos saliendo de lo que pudiera ser su protección y entonces somos propensos a que nuestros enemigos nos ataquen, nos agarren, nos mastiquen, nos escupan y nos dejen tirados ahí como trapos inservibles, ¿verdad? Por eso es necesario que estemos seguros de que siempre estamos caminando en su voluntad. En el Nuevo Testamento Pablo nos dice muy claramente que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en nuestra contra? ¿Sí? Y aquí en el capítulo 8 de Isaías, en el versículo 13, Isaías dice, noten, santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él, que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Entonces es un llamado, está hablando al pueblo de Judá obviamente, pero es un llamado a nosotros también. Santificamos al Señor. El Padre nuestro, ¿cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces nosotros también santificamos al Señor en nuestra vida. Nosotros lo recibimos y lo tomamos y le entregamos toda nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Él, por Él y en Él. Entonces, aquí se está exhortando a los habitantes de Jerusalén a no tener ningún temor de los enemigos que pudieran venir contra ellos. Que al único que deben temer es ¿a quién? A Dios. Y ese es un principio, de nuevo, que nosotros podemos aplicar. No debemos temer a nadie, excepto a Dios. Porque Dios siempre tiene su mejor propósito para nosotros. Y si buscamos seguirle a Él en donde quiera que vamos y caminar de acuerdo a sus preceptos que nos presenten su palabra, por esos mismos propósitos que Él tiene para nosotros, no vamos a tener que preocuparnos o temer, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Entonces, si Él nos da una visión clara de lo que es nuestro propósito y nos damos a la tarea de buscar ese propósito y de diariamente buscar la dirección de Dios para seguir en ese propósito, entonces si Él comenzó esa buena obra en nosotros, Él también la va a terminar. Sí, entonces al único que debemos temer es a Dios. Sí, sin embargo, es a quien menos temor se le tiene, ¿verdad? Hablamos mucho de la gracia, hablamos mucho del amor de Dios, hablamos mucho de la misericordia y todo eso.
Pero la gente se aprovecha de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor, etcétera, y tiene la tendencia a hacer a Dios un lado y a seguir sus propios caminos, a seguir sus propios deseos y no prestar atención a lo que Dios está haciendo en ellos. ¿Por qué? Porque está confiado en que la gracia lo va a cubrir todo, etcétera, etcétera. Y aunque en principio sea realidad eso, como pudimos ver y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9 y 10 de Romanos también, vamos a ver que así como Dios elige, así también Dios rechaza, ¿verdad? Y si no nos va a rechazar para perder nuestra salvación, que es lo que nosotros creemos, sí puede usar las circunstancias en nuestra vida para disciplinarnos, para darnos un jalón de orejas, para ayudarnos a volvernos al centro de su voluntad. Sí, entonces exhorta a los habitantes de Jerusalén, por lo tanto también creo que nos exhorta a nosotros a que lo único que debemos de temer es a Dios. En el versículo 14, Isaías exhorta a los habitantes de Jerusalén, noten, a hacer de Dios su santuario. Pero luego les hace una advertencia, les advierte que para las dos casas de Israel, esto quiere decir para la casa de Judá y para la casa se le llamaba de Efraín o las tribus del norte, esto podría ser una piedra de tropiezo que los hará caer, y para los habitantes de Jerusalén les será una trampa, una red. ¿Por qué les está advirtiendo esto? ¿Por qué les está advirtiendo esto? ¿Por qué va a ser lo que el Señor les va a decir? ¿Por qué va a ser una piedra de tropiezo para ellos? Bueno, pues qué bueno que me preguntan, ¿verdad? Porque se los voy a decir ahorita, ¿verdad? Y presten atención, porque esto también es un principio que nosotros debemos aplicar a nuestra vida, ¿ok? A menudo, uno de los obstáculos más grandes que se pueden tener, que se pueden encontrar en la vida como creyentes, ¿saben cuál es? ¿Alguien? Muy fácil eso, Moisés. No, eso es muy fácil eso. En cierta manera sí, pero el obstáculo número uno que como creyentes encontramos a menudo en nuestro caminar cristiano es confiar completamente en Dios. Es confiar completamente en Dios. Cuando se trata de confiar completamente en Dios, a veces tropezamos. Eso nos hace tropezar. Como que nos rehusamos a hacerlo. Cuando se requiere de una fe total, y ustedes saben lo que estoy diciendo de una fe total, confiarle en nuestro presente, en nuestro futuro, confiarle lo que está pasando en nuestras vidas, lo que está pasando en la vida de nuestros hijos, confiarle todo a Él sin una sola duda, ahí es en donde tropezamos. Porque es que queremos ver algo, necesitamos ver algo, necesitamos Señor, dame una señal, dame una prueba de que estás conmigo, porque las cosas como están yendo ahorita, en realidad no parece que estés muy cerca de mí. Yo me estoy buscando acercar a ti, pero estamos tropezando. Es una piedra de tropiezo para nosotros. Y esa piedra de tropiezo nos lleva a la incredulidad, como llevó a los judíos también. Entonces, los obstáculos más grandes, o uno de los obstáculos más grandes que se pueden tener en la vida como creyente, es creer y confiar completamente en Dios. Digo, lo vimos el domingo, ¿no es cierto? En nuestro estudio de cómo los judíos confiaban tanto en lograr obtener la justicia de Dios por medio de las obras de la ley, que cuando se les dijo que la debían obtener o buscar obtenerla por medio de la fe, ¿qué sucedió? Esto los hizo tropezar. Sí, porque estaban tan acostumbrados a hacer ellos buenas obras, estaban tan acostumbrados y convencidos de que se hacían buenas obras, entonces Dios no iba a tener nada que quejarse de ellos, entonces por lo tanto Dios les debía algo, que cuando se les dice, no es por las obras de justicia que puedan hacer, no es por obedecer la ley, es por fe en Jesucristo. Pero toda mi vida tengo tratando de cumplir con la ley, toda mi vida he seguido lo que dice la Biblia, toda mi vida he tratado de hacer todo. Pues has entendido mal. Y hablamos acerca de las personas que han sido parte de la iglesia tradicional, ¿verdad? Y de otros grupos muy legalistas, como cuando salen de ellos les es difícil.
porque están acostumbrados a hacer tantas cosas, ¿no? Las personas que salen de iglesias en donde son muy legalistas, en donde tienen que vestirse de cierta forma, en donde tienen que hablar de cierta forma, en donde tienen que usar la versión de la Biblia que ellos aprueban para usar, esas iglesias en donde el pastor quiere controlar toda la vida de cada uno de los creyentes y le tienen que pedir permiso para hacer tal o cual cosa y hasta se tienen que vestir igual porque si no se visten igual, etcétera, etcétera. Como que descuadran la imagen, ¿verdad? Tenemos que presentar una imagen ¿verdad? Y cuando salen de esas iglesias, cuando salen de esas religiones, a menudo tienen problemas para adaptarse. Tienen problemas para adaptarse. No saben saborear su libertad, porque siempre viene a la mente, pero, ¿y si no hago esto? ¿Y si no lo hago de esta manera? Mis hermanos, somos libres en Cristo, amén. Somos libres en Cristo. Ahora, eso no quiere decir que vamos a usar nuestra libertad para caer en el libertinaje, tampoco, no me malentiendan. Pero ya no tenemos que hacer cosas religiosas, ni tenemos que buscar la manera de complacer. ¿Qué les decía el domingo? Yo creo que cuando buscamos complacer a Dios para ganar puntos con Él, lo ofendemos. Porque ¿qué puntos podemos ganarnos por nosotros mismos que Jesús no haya ganado por nosotros en la cruz? Entonces, cuando hacemos las cosas que hacemos por Dios, las hacemos por gratitud y amor hacia Dios. Y cuando las hacemos por gratitud y amor hacia Dios, no estamos tratando de impresionarlo, simplemente es nuestra respuesta natural por lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, la advertencia para este grupo de personas era que si no ponían su confianza en el Señor y ponían su atención en las alianzas humanas que ellos mismos habían hecho, que se habían hecho para venir a pelear en contra de ellos, esto sería la piedra con la que iban a tropezar. Porque Dios les está diciendo, yo estoy con ustedes, yo los voy a proteger, los planes de estos reyes no van a tener éxito, para nada. ¿Y qué hizo Ahaz? Fue y buscó apoyo en el rey de Siria. Tropezó. No pudo confiar en que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y eso es lo que tiene aprisionado a muchas personas. Los tiene aprisionados porque no creen en Dios, no creen que Dios puede hacer lo que Él promete que va a hacer. Entonces están estancados, están atorados en su estilo de vida, en su manera de ver las cosas, en sus problemas, en sus situaciones. ¿Por qué? Porque no sueltan lo que los tiene atrapados. Porque ¿qué si Dios no responde? ¿Qué si Dios no hace lo que dice que va a hacer? Y esa falta de fe es la incredulidad por la cual los hijos de Israel sufrieron tanto. Y esa es la piedra de tropiezo que muchas veces tenemos, ¿sí? Dios manda a Isaías entonces que las palabras que Dios está dando al pueblo por medio de él sean dadas a sus discípulos, aquellos que aún estaban dispuestos a escuchar, aquellos que todavía estaban dispuestos a sentarse a sus pies para oír lo que el Señor estaba diciendo a través de él y buscar ponerlo en práctica. Noten en el versículo 16, dice, ata el testimonio, ponle un sello a mi enseñanza entre mis discípulos. Ata mi testimonio, ponle un sello a mi enseñanza entre mis discípulos. Entonces, para esto está diciendo, da mi testimonio a mis discípulos, ¿sí? Pero firmemente, dáselos firmemente y ponle el sello, por así decirlo, de que este es mi mensaje. ¿Se acuerdan que llevó testigos? Cuando en el estudio anterior llevó testigos precisamente para que se dieran cuenta, para que testificaran que lo que estaba haciendo era lo que Dios le estaba haciendo. Luego noten lo que dice el versículo 17, yo esperaré al Señor que escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. Noten la muestra de su completa confianza en Dios. Aunque Dios había volteado, aunque Dios había escondido su rostro de la casa de Jacob, ¿sí? Isaías todavía estaba dispuesto a creer en él. Isaías todavía estaba dispuesto a confiar en él. ¿Por qué creen que estaba dispuesto a confiar en él aunque vio que Dios había vuelto su rostro? Y el volver el rostro es como ustedes cuando se enojan con sus hijos o con sus cónyuges o con sus padres o lo que sea y ellos le quieren hablar y ustedes ¿qué hacen? Talk to the hand. A mí no me vengas. Ya dijiste suficiente. Eso es lo que quiere decir voltear el rostro. Y aquí Isaías está diciendo que
el Señor escondió el rostro de la casa de Israel, pero aún así Él dice, yo esperaré al Señor y yo en Él confiaré. Digo, el Señor les había advertido muy claramente a través de Isaías. Noten ahí en su Biblia, en Isaías 1 y el versículo 15. Isaías 1, versículo 15. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Hay veces en las que Dios entonces... Se los he estado diciendo en Romanos, se los estoy diciendo en el estudio de Isaías. A menudo nos aferramos tanto a lo que queremos que Dios dice que arráncate pues. Ahí lo tienes. Eso es lo que deseas, eso es lo que quieres desear. No quieres creer en mí, no quieres poner toda tu confianza en mí. Quieres tú lidiar con esta situación, quieres tú librar tus propias batallas. Crees que tú sabes más que yo, crees que tú eres más poderoso que yo, crees que tú puedes librarla por ti solo, sola. Ok, arráncate pues. Sí, y el Señor les advierte. Isaías es uno de los profetas que el Señor usó más para tratar de traer a Israel y en este caso Judá más y más cerca de Él, volverlos a Él. Así como Dios usa a los profetas de hoy, así como Dios usa, y cuando hablo de profetas, no estoy hablando del oficio de profetas como lo conocemos en la Biblia, estoy hablando de personas que predican la palabra y exhortan por medio de la palabra al pueblo de Dios a seguir los caminos de Dios. Entonces, aun cuando Dios había escondido su rostro de los hijos de Israel, Isaías sabía que podía confiar en Él y sabía que Dios cumpliría lo que estaba diciendo en las profecías dadas a Isaías. Entonces, él siguió caminando con Dios. No importaba qué veía, no importaba qué le decían, no importaba si lo despreciaban, no importaba. Él seguía caminando con Dios. ¿Sí? Él seguía caminando con Dios y que el mundo rodara. Mis hermanos, eso es algo que nosotros como cristianos debemos de estar dispuestos a hacer todos los días. Yo voy a caminar con Dios pase lo que pase. Yo voy a caminar con Dios aunque parezca que me está llevando en un camino que no me va a ser de beneficio. Yo tengo que creer en Él, tengo que confiar en que Él tiene, el que tiene planes buenos para mí. Lo peor de Dios es mejor que lo mejor del hombre. ¿Escucharon eso? Lo peor de Dios es mejor que lo mejor que el hombre pueda ofrecer. ¿Se acuerdan lo que dijo Job cuando estaba pasando por lo que estaba pasando en Job capítulo 13, los versículos 13 al 15? Noten lo que dice Job. Escuchen lo que tengo que decir. No importa qué me pueda suceder. ¿Por qué habría yo de hacerme daño y atentar contra mi propia vida? Aunque el Señor me mate, yo en Él confío, pero en su cara defenderé mis actos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Job aquí? Yo solo me voy a hacer daño si me aparto de los caminos de Dios. Yo solo me voy a hacer daño si no busco hacer su voluntad. ¿Qué está diciendo aquí? Si me aparto de Dios es como si atentara contra mi propia vida. Mis hermanos, cada vez que nos apartamos de Dios es como si atentáramos nosotros mismos con nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque solamente cuando andamos con Él, estamos con Él y Él está con nosotros, podemos estar completamente seguros. Y si bien no estamos poniendo en peligro nuestra vida física, que a veces sí lo estamos poniendo con las cosas que hacemos y las cosas que practicamos, sí, cuando menos nuestra vida espiritual sí se debilita y sí puede llegar al punto en el que nos separamos de Él. ¿Sí? En el Salmo 25, los versículos 1 y 2, noten lo que dice ahí, Salmo 25, versículos 1 y 2, a ti Señor elevo mi alma. Versículo 2, eres mi Dios y en ti confío. No permitas que mis enemigos me avergüencen ni se burlen de mí. No permitas que mis enemigos me avergüencen ni se burlen de mí. Para que esto pueda pasar, ¿sabe qué debemos hacer? Debemos estar detrás de Dios nosotros, no delante de Dios. A menudo agarramos por el camino que nosotros queremos ir y decimos, Dios, sígueme y protégeme. Pero no nos ponemos detrás de Dios y decimos, Señor, tú guíame. Yo no voy a dar un paso sin que tú me muestres cuál es tu voluntad en esta situación. Yo no voy a aventurarme a hacer algo bajo mi propia sabiduría. Sí, quiero tu sabiduría. Santiago nos dice que si a alguien nos falta sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedírsela a Dios, que da como
Sí, es espléndido con la sabiduría. Yo no sé por qué los cristianos no podemos ser más sabios de lo que somos a veces cuando Él es tan espléndido con la sabiduría. ¿Por qué nos metemos en los líos que nos metemos? ¿Por qué caemos en los pozos que caemos? ¿Por qué seguimos los caminos que seguimos? Cuando Dios está dispuesto a darnos sabiduría. En el Salmo 27, los versículos 7 al 10, noten lo que el salmista dice ahí. David dice ahí: Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí y respóndeme. A mi corazón le pides ¿qué? Buscar tu rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. ¿Se fijan? La voluntad de Dios. A mi corazón, Señor, pides buscar tu rostro. Y yo, tu rostro busco. A veces no es el Señor que voltea su rostro. A veces es cuando tenemos mucho sin ver a Dios es que nosotros no hemos buscado su rostro como deberíamos de. ¿Por qué? Porque estamos ocupados con tantas otras cosas que nada tienen que ver con la vida espiritual. Y la verdad de las cosas es que la vida espiritual no estorba ningún otro aspecto de nuestra vida. Porque van de la mano. Van de la mano, pero nos enfocamos tanto en la vida terrenal, nos enfocamos tanto en los problemas terrenales que no le damos tiempo a Dios, cuando todo el tiempo podemos estar en plena comunión con Dios, porque donde quiera que nosotros vamos, ahí está su presencia. ¿Sí? Entonces nos perdemos de encontrar su rostro, de ver su rostro, a menudo no porque Él nos niegue su rostro, es porque nosotros no lo buscamos. En el versículo 9 del Salmo 27, note, versículo 9: Tú eres mi Dios y Salvador, no escondas de mí tu rostro, no apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Y luego noten el versículo 10, lo leemos también en el libro de Hebreos: Podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. ¿Verdad? Tú, Señor, me recogerás. Pase lo que pase, Él nos recogerá. Si estemos en la situación, estemos en Él nos recogerá, pero tenemos que volvernos a Él, como el niño cuando mira a su papá venir. ¿Nunca han visto cuando un papá viene del trabajo y el niño lo está esperando y el niño corre hacia donde viene el papá y levanta los brazos para ser levantado por el papá? Ya todos tienen puros hijos grandes, ¿no se acuerdan de cuando estaban chiquitos? Pero así debemos de ser nosotros con nuestro papá también, por eso le llamamos Abba Padre, ¿verdad? Y levantamos nuestras manos. Cuando estamos levantando nuestras manos, no es nada más un ejercicio religioso que estamos haciendo. Lo que le estamos diciendo a Dios es: Dios, tómame en tus brazos, fortaléceme, ayúdame a sentir esa cercanía que puedo sentir contigo. En el Salmo 40, los versículos 1 al 3, noten lo que dice ahí: Yo puse mi esperanza ¿en quién? En el Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Él? Y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y luego noten la última parte del versículo: Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Sí, muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Todo esto que hace Dios, el salmista tiene una responsabilidad también. Sí, primero, ¿qué hizo? Clamó a Él. Y luego, una vez que el Señor escucha, ¿el Señor qué hace? Lo saca del hoyo de la desesperación. Si lo saca del hoyo de la desesperación, quiere decir que ya no está desesperado. Quiere decir que ahora está poniendo su esperanza en Dios y ya esa desesperación desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor lo sacó del hoyo de la desesperación. Me rescató del cieno pantanoso. ¿Qué es el cieno pantanoso? Es el lodo. Estábamos atascados, ¿sí? En México hacía mucho lodo, en Mexicali hacía mucho lodo cuando llovía y todo el mundo se atascaba. ¿Y qué quiere decir atascarse? Los carros no podían caminar porque se atascaban las llantas de atrás y patinaban y no se movían para ningún lado. Entonces ahora el Señor nos rescató de ese lodo cenagoso y plantó nuestros pies sobre una roca. Esa roca es Jesucristo. Lo que quiere decir que ahora sí tenemos tracción para seguir nuestro camino. No nos sacó y nos puso en la roca para que nos estemos asoleando en la roca como las cachorras, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es una cachora? Sí, ok. ¿No? Es una lagartija. Nunca han visto en el invierno cuando los reptiles salen y se paran sobre las piedras donde pega el sol, ya están asoleados porque son de sangre fría.
¿Ok? Entonces Dios no nos sacó, no nos puso sobre la piedra para que estemos asoleándonos como las cachorras. Dios nos puso sobre la piedra para que tengamos tracción para seguir adelante con nuestra carrera y podamos terminarla bien. No te plantó mis pies sobre una roca, me hizo caminar con paso firme. Quiere decir que voy siempre hacia adelante, voy siempre hacia enfrente porque Él está conmigo. ¿Sí? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estás conmigo y Él nos hace vivir confiados, ¿verdad? Y luego noten, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Importantísima la alabanza para poder seguir caminando con Él y gozarnos, aunque vengamos de una forma que nos está llevando la patada, cantamos al Señor, levantamos manos al Señor. ¿Y qué hace esto? Hace que muchos vean y hace que ellos teman y pongan su esperanza en el Señor también. Porque es cuando nos mantenemos firmes en los caminos del Señor, aún en los momentos cuando las cosas no van nada bien y estamos soportando la más pesada de las pruebas, que nuestra fe se manifiesta más y esta se vuelve un testimonio para los demás y su propia fe nace o se fortalece. Ay, ¿cómo le hace esta persona? Porque yo sé que está pasando por unas pruebas bárbaras. Su vida no es tan tranquila como parece ser. Su esposo, su esposa está enfermo, enferma. Sus hijos, uy, qué bárbaro. Sus padres, etcétera, etcétera. Pero ella sigue firme ahí. Ahí está, firme al pie del cañón, alabando, adorando a Dios, sirviéndole. Con de su tiempo, sus talentos, ahí está firme. Algo tiene. Tengo que investigarlo. Tengo que investigarlo porque ¿cómo le hace? Yo estaría tirado en el suelo en forma, ¿cómo se le dice? En posición fetal. Encogido todo. Yo estaría, si a mí me pasara lo que le está pasando a él o lo que le está pasando a ella, así estaría. Pero ellos siguen alabando a Dios, siguen levantando manos, siguen clamando a Él. Es su relación cercana con Dios, que es la relación que Isaías estaba retando al pueblo de Judá a tener, la cual iba a ser piedra de tropiezo para ellos, porque se les estaba pidiendo por medio de esa relación confiar totalmente en Dios. Sí, entonces cuando estamos firmes en los caminos del Señor, a pesar de lo malo que nos pasa, porque todos podemos estar gozosos cuando todo está yendo bien, ¿no es cierto? ¿Verdad? Todos podemos estar bien gozosos y brincando y cantando y levantando manos y chachalaqueando y riéndonos ¿verdad? Pero cuando nos está pasando algo que no nos calienta ni el sol, entonces es cuando debe hacer acto de presencia nuestra fe para que otros la vean y crean. En el Salmo 62, los versículos 5 al 8 dice: solo en Dios haya tranquilidad mi alma. ¿Solo en quién? Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. ¿Solo en quién? Solo en Él. ¿Sí? A veces buscamos tranquilidad en tantas otras cosas, ¿no es cierto? A veces yo también quiero tranquilizarme y prendo la televisión. Ustedes no lo hacen, yo soy el único. O sea, a veces quiero tranquilizarme para unwinding, ¿verdad? Unwinding, ¿verdad? Últimamente he estado viendo un documental. ¿No han visto el documental Breaking Point? Oh my goodness, es un documental acerca de la Guerra Fría y lo cerquita que estuvimos, lo cerquita que estuvo el mundo para aniquilarse completamente por las armas nucleares que tenían Rusia y Estados Unidos. Y cuánta gente en el alto mando estaba más que dispuesta a apretar el botón. Fue solamente por la gracia de Dios, mis hermanos, que no quedamos todos fritos. Eso no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer, ¿verdad? Siempre lo he dicho, la Biblia no dice que el hombre va a hacer que la tierra arda, aunque tiene suficiente armamento para hacerla que arda, ¿verdad? Dice que Dios es el que va a hacer que la tierra arda. Entonces, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Por qué voy a andarme preocupando? ¿Sí? Me acuerdo cuando estaba en la primaria allá en Campton, California, la metrópoli de Campton, California, de allá de donde salen todos los MWAs. ¿Saben lo que es MWAs? ¿No?
Mexicans with an attitude. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, sonaban la campana y ¿saben qué teníamos que hacer todos los alumnos? Meternos debajo del escritorio, porque estaban segurísimos que cualquier momento los rusos iban a hacer de las suyas. Sí, y estuvieron cerquita. Una vez un ruso miró, su computadora detectó que y este no es War Games, no es la película, ok, es cierto. Una vez detectó un agente, una persona rusa donde estaba vigilando, y la computadora le señaló que Estados Unidos había lanzado un ataque nuclear. Y su deber era llamar a sus superiores y decir, mi computadora está detectando esto, pero decidió esperarse y terminó esperándose, no me acuerdo cuántos minutos. Si les interesa este tipo de cosas, se las recomiendo. Pero no me acuerdo cuántos minutos se esperó, pero se esperó y luego se dio cuenta de que era una falsa alarma. Pero estuvimos cerquititas. En serio, nos preocupamos por las elecciones, por quién va a ser presidente, y no estamos al tanto de todo lo que está pasando en todo el mundo, que en cualquier momento puede darnos en la torre y ni cuenta nos vamos a dar. Andamos todos nerviosos. Bueno, yo siempre me muerdo las uñas, pero los que no se las andan mordiendo y ay Señor, agárranos confesados y que no vaya a ganar fulano de tal y que no vaya a ganar sutano, porque entonces ese sí está loco y va a aplastar el botón mis hermanos, al único que debemos temer es ¿a quién? De nuevo el Salmo 62 versículo 5, solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. Tenemos que vivir tranquilos en Él, confiados en Él. ¿Sí? Versículo 18 de Isaías 8 sigue diciendo, aquí estoy yo con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales portentosas de parte del Señor de los ejércitos que habita en el monte Sión. Ahora, esto es específicamente para Isaías, para su familia y para Judá. Si nosotros no podemos decir nada de esto, ¿por qué? Porque Isaías sabía que Dios lo había puesto a él y a sus hijos para que su pueblo, el pueblo de Dios, supiera lo que venía. Por un lado estaba Isaías, cuyo nombre quiere decir la salvación de Yahvé. Por el otro estaban sus dos hijos, cuyos nombres hablan del juicio que Dios traería. Entonces eso no tiene nada que ver con nosotros, tuvo que ver con ellos en aquel tiempo. Pero definitivamente Dios nos advierte constantemente, ¿no? Podemos leer en el Nuevo Testamento lo que le espera a esta tierra, ¿verdad? Y platicábamos en nuestro grupo de lectura el jueves pasado que todos queremos que las cosas vayan mejor, ¿no es cierto? Pero les digo una cosa y no se me agüitan, las cosas no se van a poner mejor, las cosas se van a poner peor todavía. Anhelamos que se pongan mejor. Y pensamos que si llegara un gobernante piadoso, si llegara alguien que temiera a Dios, si llegara alguien del partido fulano, mis hermanos, de este mundo, vean cómo está el mundo, por favor. Vean contra las cosas que estamos luchando nada más en los últimos 10, 15 años. Vean la transición tan grande que está haciendo el mundo de maldad a más maldad. Vean cómo lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Vean cuántos jóvenes están perdiéndose por el uso de drogas, por la transexualidad, por la homosexualidad, por todas esas cosas que el mundo está queriendo darles a fuerzas para que lo acepten. Y muchos lo aceptan porque pues es lo que hay. Es lo que hay. Y nadie les enseña lo contrario. Aún los mismos padres no les enseñan lo contrario porque tienen miedo enajenarlos con la disciplina, con las advertencias. Y si se me van, le digo algo, ya se les fueron. Ok. Entonces, las cosas no se van a poner mejor, se van a ir poniendo peor, va a ser más sutil porque se han dado cuenta de algo, que ya van varios estados en Estados Unidos que prohíben, ¿sí?, el darle bloqueadores de hormonas a los subadolescentes o a los adolescentes. Y ha habido varios países que han prohibido ya las operaciones de cambio de sexo, ¿sí?,
No, no se le puede cambiar el sexo. Cambio de género. No, no se puede. Bueno, el género sí se puede cambiar, yo creo, pero el sexo no, porque o se es hombre o se es mujer, ¿verdad? Bueno, se puede cambiar la apariencia de la persona y hacerla parecer lo que le dé su regalada gana, ¿verdad? Pero hay países que ya han prohibido eso. Entonces, pareciera ser que hoy las cosas están cambiando, pero ahí viene el siguiente ramalazo. Hay que darle gracias a Dios por las victorias obtenidas y seguir orando para que nos siga dando victorias o nos arrebate de este mundo lo más pronto posible, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces Isaías sabía que el Señor lo había puesto a él, a sus hijos, como señal para el pueblo, para decirles lo que venía, pero también sabía que habría quienes no creerían lo que él les estaba diciendo, sino que tratarían de persuadir al pueblo a buscar soluciones a sus problemas aparte de Dios o por otros medios. Por eso les dice en el versículo 19, noten. Y eso también es un principio aplicable para nosotros. En el versículo 19, si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos y a los que hablan con susurros, ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? Note, ¿qué nos está diciendo eso? Que ya los habitantes de Jerusalén, de Judá, ya habían pasado a lo que muchos llaman necromancia, ¿sí? Que es una afiliación por los muertos. No quiero decirlo en toda su expresión, pero es una afiliación con los muertos que involucra muchas cosas muy feas. Pero ya la estaban practicando, el ir a preguntarles a los muertos. Sí, no han hablado no han oído hablar de los mediums, esos que contactan a gente de verdad que ya murió, y quiero hablar con mi abuelita porque me dijeron que había enterrado un tesoro en el patio de atrás y quiero ver si me dicen dónde está para ir a encontrarlo, ¿verdad? Tengo una tía que decía que no les voy a decir de dónde era porque a lo mejor, pero tengo una tía que decía que todas las noches en su cuarto ella sentía o veía que un viejito entraba a su cuarto y luego se sentaba en su cama. Y decía que le habían dicho a mi abuelita que a lo mejor ese viejito quería decirles en dónde estaba enterrado algún tesoro, que le pusiera no sé qué cosa a ella para que pudiera platicar con él y él le dijera lo que tenía escondido y dónde lo tenía escondido. No, pues mi tía, patitas, ¿para cuándo son? ¿Qué tesoro? Ni qué. Pero hay mucha gente que va a buscar las cosas, que va a buscar respuestas con los muertos, entre los muertos. Y podemos hablar de muertos físicos, pero también podemos hablar de muertos espirituales, en el sentido de que no tienen al Espíritu de Dios, no que están muertos en sí espiritualmente hablando, pero no tienen el Espíritu de Dios y se creen de todos los espíritus con los que tienen contacto, porque sí hay personas que pueden tener contacto con espíritus, pero no son espíritus de muertos, son demonios de Satanás que están ahí para engañarlos. Los muertos no pueden pasar de allá para acá, ni nosotros de aquí para allá, pero demonios sí van y vienen libremente y son demonios a los que están escuchando. Esto era algo que Dios había prohibido a su pueblo desde que los liberó de Egipto, desde que los sacó de Egipto. Es más, esa era una de las razones por las que Dios iba a echar fuera a todos los pueblos de Canaán. Noten en Levítico capítulo 19, en el versículo 31, Levítico capítulo 19, versículo 31, no recurran a los encantadores ni a los adivinos, ni consulten ni se contaminen con ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Sí? No abran ni el TV novelas para ver el horóscopo cuando están esperando pagar en la Walmart. No lo abran para ver cuáles son sus números de suerte para la lotería o el color de suerte. ¿Qué tenemos que andar haciendo como cristianos? Por eso les digo que una de las piedras de tropiezo que podemos encontrar en nuestro caminar cristiano es confiar completamente en el Señor. ¿Nunca han pensado cuando llega el premio de la lotería, 138 millones, y Señor, si me lo ganara, ¿te imaginas los diezmos que podría dar? Y podría ayudar a todos mis hermanos y les compraría casa a todos y carro nuevo y al pastor. No, hombre, qué bárbaro.
No, 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 no. Porque aun si pudiera hacer todo eso, de todas maneras no está confiando en Dios. Ahora, hay cristianos que juegan la lotería, claro que los hay, definitivamente, sí. Pero ha habido quienes compran boletos, se ganan la lotería y se vuelven locos. Luego les empiezan a salir amigos como las cucarachas cuando se apaga la luz en la casa, ¿verdad? De todos lados. No que en mi casa haya cucarachas, ¿ok? Y no estoy diciendo que en la de ustedes haya tampoco, pero conozco a una señora, ¿verdad? Entonces el Señor claramente se los prohibió en Levítico capítulo 20, versículos 6 y 7. Dice: si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Ustedes deben consagrarse a mí y ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Noten lo que lo llama prostituirse. ¿Por qué? Porque estamos dejando al Dios que nos ha sacado del lodo cenagoso, nos ha limpiado, nos está santificando, y lo engañamos con otra ente espiritual, lo engañamos con otro método para saber qué es lo que va a pasar. Lo estamos engañando. Básicamente estamos cometiendo adulterio. Por eso Santiago dice: oh almas adúlteras. Sí, porque estamos engañando a nuestro Señor, estamos engañando al esposo, nuestro Señor Jesucristo, al esposo de la iglesia. En Deuteronomio capítulo 18, los versículos 10 al 12 dice: que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea, que sacrifique a sus hijos a los ídolos, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Versículo 12: al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Noten: y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Entonces no es como que les decidió quitarles su tierra a estas naciones porque estos son mis hijos y ustedes vámonos para afuera. Practicaban todo tipo de cosas repugnantes delante de Dios. Y Dios les dio 430 años para que se arrepintieran y cambiaran sus maneras de actuar, y no lo hicieron, y finalmente dijo: ok, eso es lo que quieren, vámonos por fuera. Y mis hermanos, no es lógico que se consulte a los muertos en cuanto a los asuntos de los vivos, ¿no creen? No es lógico, están muertos. Al menos que no hayan estado muertos y andaban de parranda, ¿verdad? Están muertos, no sienten, no oyen, no saben, ya no pueden tener contacto con nosotros ni nosotros con ellos. Si alguna vez van porque quieren hablar con su abuelita, porque quieren hablar con su abuelito: ay, pastor, sí me habló, le habló un demonio, pero no le habló su abuelita o su abuelito, ¿ok? Le habló un demonio. Entonces, si alguien les dice: no le crean al hombre de Dios, no presten atención a sus profecías, etcétera, entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Versículo 20, noten: a la enseñanza y al testimonio. A la enseñanza y al testimonio. Si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. A la enseñanza, en la Reina Valera 60 dice: a la ley y al testimonio. Y si sus palabras no corresponden a lo que la ley y el testimonio dicen, entonces es porque les ha amanecido, o sea, no les ha amanecido, o sea, que todavía están en tinieblas. ¿Sí? Si a los que hemos recibido en la palabra de Dios sus instrucciones, a los que hemos recibido por el Espíritu Santo la iluminación de nuestra mente, de nuestro corazón, no tenemos necesidad de andar consultando otras cosas para que nos diga cómo debemos regir nuestra vida, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo enfrentar a este problema o el otro problema. ¿Sí? Entonces, a la enseñanza, lo que tenemos en la palabra, lo que hemos recibido en la palabra, eso es a lo que nosotros nos dirigimos. Ahí es a donde vamos a buscar soluciones. Y sí, a veces es difícil encontrar soluciones para algunos de nuestros problemas porque no están escritos
tal y como son nuestros problemas, pero cuando le buscamos, cuando lo meditamos en la palabra, podemos encontrar la solución para cualquier problema que pudiéramos tener aquí en la tierra, no me importa cuál sea. Si no, el Señor no nos diría eso. Entonces, a la enseñanza o a la ley y al testimonio, a lo que hemos recibido en la palabra y a lo que hemos visto que Dios ha hecho en, por y entre nosotros. Todos tenemos testimonios y hemos visto testimonios en nuestras propias vidas, en las vidas de nuestros hermanos, cómo ha obrado Dios para las oraciones contestadas que le hemos presentado a favor de ellos. Lo acabamos de ver esta semana pasada, lo acabamos de ver. Las oraciones contestadas de los hermanos por unos hermanos que ni siquiera conocemos, pero estaban en una situación difícil, nos pidieron oración, nos pusimos a orar todos. ¿Y qué sucedió? Dios contestó a esa oración y nos gloriamos en ello. ¿Por qué? Porque Dios todavía contesta oraciones. Entonces, a lo que nos ha dejado en su palabra y a lo que Dios ha hecho en, por y entre nosotros, ¿sí? Porque si no se apega a esto, entonces no les ha amanecido, están en tinieblas y necesitan la luz de la palabra. Noten en el Salmo 119, versículo 130, Salmo 19, versículo 130, noten, la enseñanza de tus palabras, ¿qué dicen? Ilumina y hasta la gente sencilla las entienden. La palabra nos ilumina, enciende una luz delante de nuestros, y aunque seamos bien sencillos, ¿sí? Hay una versión que dice y hasta los simples, ¿verdad? Y yo tengo otra versión que dice y hasta los simplones. La palabra de Dios nos da más sabiduría a nosotros de lo que mucha gente en el mundo con títulos y letras detrás de su nombre tienen, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumina y nos habla de lo que la palabra de Dios dice. Noten en Proverbios capítulo 6 y el versículo 23, el mandamiento es que, la enseñanza es que, y las reprensiones son el camino de la vida. ¿Sí? El mandamiento es lámpara. Nos ayuda a ver claramente el carácter de Dios, cómo es Dios. La enseñanza es luz, para que no nos andemos tropezando. Y las reprensiones, cuando Dios hace que lleguen esas reprensiones, son para ponernos de nuevo en el camino de la vida. El Nuevo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 19, noten. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pedro está hablando aquí del monte de la transfiguración. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Versículo 18, y nosotros oímos esa voz que venía del cielo, mientras estábamos con él en el monte santo. Además, contamos con la muy confiable palabra profética. Noten, vimos el testimonio, escuchamos la voz, ese fue el testimonio. Pero no solo eso, sino que contamos también con la muy confiable palabra profética, como lo que estamos leyendo hoy en Isaías y lo que hemos estado estudiando en Isaías, a la cual ustedes hacen bien ¿en qué? En atender, que es como una ¿qué? Antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Queremos andar en la luz, tenemos que andar en la palabra. Queremos vivir en paz, tenemos que vivir en Dios. No queremos tropezar, tenemos que creer en Él y poner toda nuestra confianza en Él, aun cuando lo que estamos viendo no tiene sentido para nosotros, porque recuerden, lo peor que Dios puede darnos es mejor que lo mejor que el hombre puede ofrecernos. Sí, entonces así es como debemos vivir, así es como Dios estaba llamando a su pueblo a vivir en este tiempo. Lo rechazaron y ya sabemos lo que pasó. Ok, escuchen esto, ok. Presten atención. ¿Okay? Si lo que cualquiera diga no se alinea con la palabra de Dios y con el testimonio que Él nos ha dado,
viene de las tinieblas, punto y aparte. De alguna manera se tiene que alinear con la palabra de Dios. No puede divagar de ninguna manera. Y si no va de acuerdo a lo que sabemos que Dios ha hecho ya en la antigüedad, a través de los siglos y todavía en nuestro tiempo moderno, entonces tenemos que dudar que sea de Dios. Dios me dijo, Dios me ha hablado en sueños, Dios me ha dado visiones. ¿Cómo comprobar que no? Pero ¿cómo comprueban ellos que sí? Si yo te digo, Sandra, Dios me habló anoche y me dijo que tú deberías de hacer esto y aquello. Te digo una cosa, no me hagas caso, aunque sea el pastor. Me tienes que decir, Pastor Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, le voy a pedir a Dios que de alguna manera Él confirme que lo que usted me está diciendo es para mí. Y si no me lo confirma, lo siento mucho. No puedo hacerlo, porque no va de acuerdo a la ley y al testimonio. Es muy fácil decir, Dios me dijo, ¿no es cierto? Es más, lo que estoy tratando de ilustrar aquí es que al testimonio, ¿sí?, a la enseñanza y al testimonio, la palabra y lo que vemos que el Señor ha hecho. Y si lo que cualquiera nos diga no se alinea con esto, viene de las tinieblas. Y si hacen caso a esas palabras, entonces este será el resultado. Noten el versículo 21. Si hacen caso a esas palabras falsas, si hacen caso a esas falsas profecías, si no lo comprueban por medio de la palabra y del testimonio, esto es lo que sucederá. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y cuando tengan hambre se enojarán. Y de cara al cielo maldecirán a su rey y a su Dios. Sí, es curioso cómo después de una vida de pecado, de vivir sin poner atención a lo que Dios tiene que decir en su palabra, llega el momento en que uno se da cuenta de la insatisfacción que esta vida de pecado trae. Y en muchas ocasiones las personas tienen la tendencia a culpar a Dios, a maldecir a Dios. Si en realidad me amaras, si en realidad fueras fiel, si en realidad tuvieras el poder que tienes, si en realidad, etcétera, 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 yo no tendría que pasar por esto, yo no hubiera tenido que pasar por aquello, yo no hubiera tenido que soportar esto o aquello. Y levantan el puño contra Dios, y es porque tú no hiciste lo que me prometiste que ibas a hacer, lo que me dijeron tantos que me prometiste que ibas a hacer. Pero no se ponen a pensar en que nunca caminaron con Dios. Apártense de mí, no los conozco, hacedores de iniquidad, porque no hicieron mi voluntad, sino su propia voluntad. Su propia voluntad. Y mucha gente termina maldiciendo a Dios, porque no se cumple lo que ellos querían que Dios les cumpliera. Pero lo que ellos querían que Dios les cumpliera no era su voluntad. Y si no es su voluntad, Dios no nos lo va a dar, aunque lo pidamos como lo pidamos. ¿Sí? Entonces no debemos de caer en ese error, porque después de vivir una vida de pecado, lo único que nos vamos a dar cuenta es que no valió la pena. No valió la pena. Digo, los que anduvimos, y se los digo yo como alguien que nació en una cuna cristiana, que creció hasta la adolescencia en el cristianismo, que en la adolescencia se apartó del Señor y vivió como le dio su regalada gana hasta que volví al Señor. Y lo único que tengo de todo ese tiempo en mi vida, ¿saben qué es? Remordimiento y el constante pensamiento de que desperdicié todos esos años de mi vida. Ahora, ya no me flagelo por ello, porque ya sé que Dios me ha hecho una criatura nueva, me ha hecho nuevo, me ha dado lo que necesito. Entonces ya no me flagelo por ello. Ya no ando con el látigo, oh, pobre de mí, oh, mea culpa, si no hubiera, no, yo ya no, estoy tranquilo, porque creo en Dios y porque creo en lo que Él me dice que ha hecho en mi vida. Pero tenemos que tener mucho cuidado con ello,
Por eso Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 1, Biblia Reina Valera 60, dice: acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud, antes de que vengan los días ¿qué? Malos, y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Es más, ni me quiero acordar de esos años, porque cómo hice sufrir gente, sufrí yo, sufrieron mis padres, sufrieron mis hermanos, sufrió mi esposa. No quiero ni acordarme. Gloria a Dios que Él ya no se acuerda, amén. En Eclesiastés 2:11 dice: luego me puse a considerar todo lo que yo había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlo, y resultó que todo era vanidad y aflicción de espíritu, nada es provechoso bajo el sol. Mis hermanos, un día todo lo que tenemos ahorita que lo estamos disfrutando, ¿sabe qué? Aquí se va a quedar. Y quién sabe qué vayan a hacer con ellos los que se queden con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué afanarnos tanto? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos dará todo, nos añadirá lo que necesitamos, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, los versículos 16 y 17 dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Quiere decir que la tenemos que buscar. ¿Sí? A veces el Señor nos va a hablar de una manera muy clara y nos va a decir: esta es mi voluntad, y nos va a encaminar, y no va a haber nada que nos mueva de ese camino. A veces nos va a poner piedras, nos va a poner tropiezos, nos va a poner vallas, nos va a poner todo tipo de cosas, gente que nos va a dar consejos, etcétera, para desviarnos del camino en el que vamos, porque no es su voluntad. Y sabios seríamos y sabias serían si prestamos atención y seguimos la dirección de Dios y no lo que nuestros corazones nos dicen, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, y Dios lo conoce. Entonces, si no buscan la voluntad de Dios, este va a ser su resultado. Van a pasar por la tierra fatigados y hambrientos. Cuando tengan hambre se enojarán, y de cara al cielo maldecirán a su rey y a su noten, de cara al cielo. O sea que van a estar tirados en el suelo, en lo más bajo de sus vidas. ¿Y qué van a estar haciendo? Maldiciendo a Dios. Sí, a veces digo: ¿sabes qué, Señor? Hazlos que caigan hasta lo más bajo que puedan caer, para que la única lugar para donde puedan voltear sea para arriba. Pero mis hermanos, hay gente tan terca que caen a lo más bajo y están volteando hacia arriba, y en lugar de pedir perdón y misericordia y gracia, están maldiciendo a Dios por lo que no tienen, o por lo que les faltó, por lo que no les dio que tanto querían. Y a veces se apartan y no vuelven. Sí, a menudo cuando Dios corrige y pasan cosas difíciles en la vida de las personas, se amargan contra Dios, y esto es lo que pasa, y esto es un principio también que nosotros debemos de cuidar. Versículo 22: y cuando miren a la tierra, solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. Qué fin tan trágico, ¿no es cierto? Pero es el Señor hablándole a su pueblo, y nosotros podemos caer en esa misma situación si no prestamos atención a lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Aun cuando somos salvos, aun cuando podemos llamarnos sus hijos, es lo que puede pasar, porque nos apartamos de la voluntad de Dios. Y terminamos esta noche con versículos que ya deberíamos de tenerlos aprendidos, pero que nos recuerdan el propósito de las profecías de Isaías al pueblo de Dios, que los encontramos en Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20, en donde Dios les dice, el Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. No es como que no lo ha dicho, no es como que no lo ha advertido, no es como que no lo entendemos.
No quiere, Él no se goza de la muerte del impío. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero mis hermanos, mis amigos, hay gente que no quiere. Y Dios no lo va a obligar. Por eso dice, si quieres, si obedeces. Y si no, no hay nada que pueda hacer. Que estemos constantemente clamando a Dios para no caer en el error del pueblo de Judá y especialmente de los habitantes de Jerusalén. Que lo que Dios nos pide a nosotros al pedirnos que pongamos toda nuestra fe y nuestra esperanza en Él no sea una piedra de tropiezo para nosotros, sino que digamos, sí Señor, aquí estoy. Tu siervo escucha, tu sierva escucha. Haz en mi vida tu perfecta voluntad. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Y de nuevo, aun cuando a veces hay cosas difíciles de recibir, aun cuando hay cosas difíciles de entender, por el poder de tu Espíritu, Señor, tú las aclaras a nuestro corazón y no podemos decir ya más que no las entendemos. Están tan claras, oh Dios, que tenemos que tomar una decisión. Y en esta noche, Señor, yo te pido por los que están aquí con nosotros a esta hora, pido por los que nos van a estar viendo en YouTube y Facebook mañana, Señor, y pido que este sea un llamado a todos ellos, cristianos o no, a que, Señor, clamen a ti, a que busquen tu misericordia, a que busquen tu rostro, a que busquen el arrepentimiento delante de ti y puedan con confianza saber, oh Dios, que porque ellos quisieron hacer lo que tú les estás llamando a hacer, ellos podrán comer de lo bueno de la tierra. Ellos podrán comer lo mejor de la tierra, tanto terrenalmente hablando como espiritualmente hablando. Ayúdanos, Señor, a hacer de tu palabra nuestra lámpara, nuestra lumbrera. Ayúdanos, Señor, a no olvidar el testimonio de las cosas que has hecho entre y por nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú nos das la oportunidad de volvernos a ti. No importa qué tan lejos nos hayamos apartado, no importa qué tan bajo hayamos caído, tú nos das la oportunidad de volver nuestra mirada a ti, volvernos a ti. Y, Señor, al corazón contrito y humillado tú nos rechazas. Señor, ayúdanos a poner toda nuestra confianza, nuestra fe en ti. Que nuestra incredulidad no sea nuestra piedra de tropiezo, Señor. Que no haya nada que nos evite acercarnos más a ti, pues tú estás disponible para nosotros, Señor. Tu palabra nos dice que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu pueblo, Señor. Cuídanos, guárdanos, protégenos. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, no importa por qué situación estemos pasando. Que podamos confiar que lo peor que tú nos dejes pasar es mejor que lo mejor que el hombre nos pueda ofrecer aquí en la tierra. Y que podamos confiar 100% en ti, solo en ti, nada más que en ti. Pedimos estas cosas, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.